exposición del grupo número 5. Nosotros les vamos a presentar lo que es la evaluación de los aprendizajes en la educación inicial. Nuestro grupo está conformado por Carrión Villalta Azucena, Cruz Molina Ana, King Galombo Guzmán Laura, Rueda Mejía Joana y Almeida Emily. Nosotros hemos realizado un contenido de nuestra presentación donde vamos a hablar los diferentes temas, lo que es el desarrollo de la perspectiva de la experiencia en la evaluación, una visión distorsionada de la evaluación, una visión más potente de la evaluación, el papel del profesorado, balancear la evaluación del aprendizaje para el aprendizaje, el concepto de aprendizaje, enfoques de aprendizaje, evaluación de aprendizaje, evaluación para los aprendizajes, los beneficios del balance y perspectivas internacionales de la evaluación de aprendizaje. El enfoque de nuestra exposición es sobre la evaluación en la educación inicial. Hemos también consultado sobre los dos autores pioneros en el campo de la educación, que es Piaget y Vygotsky. Piaget nos define que la evaluación en la educación inicial es el proceso mediante el cual se observa y se comprende cómo los niños construyen sus conocimientos a través de la interacción de su entorno y cómo esto influye a su desarrollo cognitivo y emocional. Vygotsky nos habla que la evaluación en la educación inicial es un medio para comprender el nivel del desarrollo actual del niño y para identificar las zonas de desarrollo próximo, las que permite al educador planificar actividades que desafíen y promuevan su aprendizaje. Podemos entender que los dos autores tienen en común que la evaluación es mediante las experiencias que nosotros le ofrecemos al niño como docentes. Tenemos las perspectivas de la evaluación. Aquí tenemos dos, lo que es los políticos y los docentes. Los políticos tienen un concepto tradicional que nos dice que la evaluación es un proceso interactivo y complejo. Para los políticos, la evaluación es un sistema para distribuir premios y castigos. Los políticos pasan por alto dos cuestiones más importantes, que es cómo emplear la evaluación para ayudar a que todos quieran aprender, cómo apoyarles para que se sientan capaces de aprender. Si no se responden estas preguntas, no habría una mejora de la escuela ni de la educación. Entonces, los políticos nos hablan sobre un concepto tradicional donde el alumno tiene que aprender mediante la guía del docente. Pero los políticos también no se ponen a pensar que el estudiante también tiene que aprender mediante su experiencia y nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta que la evaluación es continua y tenemos que medir los aprendizajes que el niño va desarrollando en el transcurso del año escolar. Por eso también vemos las perspectivas de los docentes, donde nosotros como docentes nos enfocamos en entender que el proceso de evaluación debe potenciar el aprendizaje. También que la evaluación recopila información y debe ser continua para ayudar a los estudiantes a obtener un aprendizaje óptimo y de calidad. Y también nosotros construimos los ambientes sanos de evaluación donde los niños satisfajan las necesidades de información, que ayuden a los alumnos a intensificar su deseo de aprender y conseguir un incremento significativo en su aprendizaje. También tenemos lo que es el desarrollo de la evaluación educativa en la excelencia, donde según Stings en el 2002, la evolución que ha sufrido la evaluación en las dos últimas décadas ha estado orientada a mantener fuertemente la visión de una mejora de la escuela, que son la articulación de estándares en rendimientos superiores, la transformación de estas expectativas en evaluaciones rigurosas y la expectativa de rendición de cuentas por parte de los educadores del rendimiento del alumno, como se refleja en las puntuaciones de las pruebas.
A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, Lisen. Yo les voy a hablar un poquito sobre la visión distorsionada de la evaluación. Para esto lo dividí en tres aspectos. Como primera instancia se enfoca exclusivamente en resultados cuantitativos, ignorando aspectos cualitativos y contextuales importantes. Esto puede llevar a conclusiones erróneas sobre el desempeño. También puede generar presión excesiva y distorsionar los objetivos reales de la evaluación, como el aprendizaje, el crecimiento personal o la mejora continua de la persona. Como tanto los profesores creían que la mejor forma de incrementar el aprendizaje por medio de la evaluación era maximizando la ansiedad y el miedo. La evaluación siempre tenía que ser el limitador o en este caso también como se le conocía, el buleador más grande. A causa de sus propias experiencias exitosas, los maestros consideraban que este proceso de la manera errónea era el adecuado, puesto que gracias a esto ellos ascendían a posiciones de liderazgo y autoridad, puesto que como les estaba comentando, cuando hablamos de una evaluación donde se enfatice el miedo, donde se enfatice el liderazgo o la autoridad, hablamos de una evaluación que corta las alas de los estudiantes en este caso. También tenemos que la experiencia ha demostrado que cuando algunos alumnos se enfrentan a un desafío mayor, lo que se suele hacer es redoblar sus esfuerzos y aprenden mucho más de lo que podrían haber aprendido sin este incentivo adicional. También hay que tener en cuenta que esto es cierto solo para algunos casos de alumnos, ya que esta estrategia en este caso no funciona con todos, puesto que la evaluación es un método el cual sí se desarrolla de la manera correcta, lo que realiza es brindar es brindar un aspecto importante de la educación y así lograr todos los objetivos educativos dentro de lo que se va abordando en el curso. Listo, sigamos con la siguiente. Bien. Aquí quiero terminar este tema con dos frases muy importantes. La primera es, muchos líderes escolares nunca han experimentado la vergüenza y el desalentador trauma del fracaso escolar, puesto que cuando un alumno fracasa continuamente en sus estudios, lo que hace es crear un impacto que puede producir, en este caso, el fracaso en muchos alumnos. Es importante tener en cuenta que la evaluación no debe ser un proceso, como les estaba comentando, un proceso de miedo, un proceso de angustia para el estudiante. Más bien tiene que ser un empujón para que él pueda aprender mucho más y pueda adaptarse de acuerdo a sus habilidades. Por otro lado, tenemos en Sittings 2007 que algunos vienen a dar muerte al dragón, mientras que otros esperan ser devorados por este. Por eso es muy importante que el resultado de la evaluación de acto impacto fortalecerá a algunos estudiantes, mientras que desmotivará a otros y causará en ellos desaliento. Listo. Por otro lado, también tenemos una visión más potente de la evaluación. La evaluación para el aprendizaje. La evaluación es un proceso continuo y sistemático que implica recopilar, analizar y utilizar información para mejorar su aprendizaje. En lugar de simplemente calificar, clasificar o colocar el desempeño a un lado, se centra en atender las necesidades y fortalezas y debilidades de los estudiantes.
proporcionando una retroalimentación significativa para guiar su desarrollo académico. Por otro lado, tenemos algunos de los beneficios sobre la evaluación. En este caso, mejora el aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje. En este caso, como les decía, mejora el aprendizaje ya que proporciona una retroalimentación oportuna y específica que ayuda a los estudiantes a comprender sus fortalezas y sus áreas de mejora. En este caso, lo que necesitan reforzar un poquito más, lo que les permite ajustar su enfoque de estudio y también mejorar su rendimiento académico. También tenemos que fomentar la autorregulación. Al involucrar al estudiante en el proceso de evaluación, se promueve su capacidad para establecer metas y monitorear incluso de manera autónoma su propio progreso. También le permite tomar decisiones informadas sobre cómo mejora su aprendizaje, puesto que la autorregulación, lo que dentro de la evaluación, este proceso le permite al estudiante tener mucho mayor autonomía e ir avanzando según la edad del mismo. También tenemos la identificación temprana de dificultades. Permite detectar rápidamente las áreas en las que los estudiantes puedan estar luchando o batallando más que las otras, lo que facilita la intervención temprana para proporcionar el apoyo necesario para cubrir estas falencias y evitar que se acumulen los problemas a largo plazo. Por otro lado, tenemos la motivación. La motivación es un aspecto muy importante puesto que proporciona a los estudiantes un sentido de logro al reconocer y celebrar sus avances, lo que puede aumentar su motivación y su compromiso con el aprendizaje. También tenemos la personalización del aprendizaje. Al comprender las necesidades individuales de cada estudiante, a través de la evaluación, los educadores pueden adaptar sus métodos de enseñanza y recursos para satisfacer esas necesidades de manera más efectiva. Como siguiente y último punto, estas estrategias, les voy a hablar un poquito más de las estrategias para el aprendizaje. Se debe comprender y articular en beneficio de la enseñanza el logro de las metas que los alumnos estén alcanzando. También debemos ajustar continuamente la enseñanza basada en los resultados de las evaluaciones del aula. También otra estrategia es favorece el conocimiento de la evaluación y por tanto son capaces de transformar sus expectativas en ejercicios de evaluación y procedimientos de puntuación que reflejan con precisión el aprendizaje del alumno. Por otro lado, también tenemos que usar las evaluaciones del aula para construir la confianza de los alumnos en sí mismos como aprendices y ayudarles también a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Lo que se logra con esto es motivar al alumno a que mejore por medio de su autonomía, por medio de estrategias de motivación y así conseguir resultados exitosos dentro de lo que es el aprendizaje. Listo. El papel del profesorado. Ya, tenemos en este caso al profesor. Vamos a hablar un poquito del profesor. Pocos profesores lamentablemente están preparados para afrontar los desafíos que supone la evaluación, puesto porque no han tenido la oportunidad de aprender a hacerlo. De hecho, han habido muchas pruebas en Estados Unidos y lamentablemente no todos los maestros, según estadísticas, están preparados para ejercer lo que es la evaluación de la manera correcta, la evaluación para el aprendizaje. Por otro lado, los programas de formación docente hacen poco caso de las competencias en evaluación.
no se toma, de hecho, en la rendición de cuentas de las escuelas, en lo que es reuniones institucionales, no se toma en cuenta la importancia de esta herramienta. Y la gran mayoría de estos programas falla en proporcionar, como les estábamos diciendo, la literatura de evaluación requerida para que los profesores puedan participar en la evaluación para el aprendizaje. Esto ha sido durante muchas décadas, según lo refiere Stigin 2002. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, muy buenas noches, Lisen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre balancear la evaluación de aprendizaje y para el aprendizaje. Ya. Tenemos aquí. Bueno, en la actualidad, la evaluación del aprendizaje ha sido objeto de extensa investigación en las últimas décadas, revelando como la complejidad del proceso educativo. ¿Ya? A pesar de los avances teóricos y metodológicos, se conoce que la evaluación todavía es imperfecta y también no logra captar completamente la diversidad de aspectos del aprendizaje. Ya existe una brecha entre el conocimiento teórico de los docentes y su aplicación en la práctica evaluativa, ya lo que resalta la necesidad de una formación docente más efectiva. Ya, a pesar de las limitaciones, la siguiente. A pesar de las limitaciones, la evaluación ha ido evolucionando y también ha ido ofreciendo nuevos enfoques y también desarrollando interesantes, bueno, en este caso enfoques para mejorar prácticas evaluativas, ¿ya? Se debate sobre también la cantidad de evaluación existente y se plantea también la necesidad de transitar hacia una evaluación para el aprendizaje complementaria a la evaluación del aprendizaje. Ya, se destaca la importancia también de encontrar un equilibrio entre ambos tipos de evaluación, así como su relación con el aprendizaje a lo largo de la vida. Em, Conocemos que también en un contexto de reformas educativas y también desafíos, la evaluación se posiciona como un tema central con implicaciones significativas en la educación. Ya, las instituciones y la sociedad en general. Ya, se promueve una actitud también de reflexión, debate y experimentación para avanzar en la mejora educativa, reconociendo también la importancia de reinventar la evaluación en el aula para responder a las necesidades actuales. Bueno, ahora vamos hacia el concepto de aprendizaje. El concepto de aprendizaje tenemos aquí. Bueno, como sabemos, el aprendizaje es fundamental en el proceso de evaluación. ¿Sí? Se aborda desde una perspectiva constructivista que destaca la construcción activa del conocimiento. ¿Sí? Según Ausubel y otros autores, el aprendizaje significativo ocurre al relacionar nueva información con conocimientos previos. Ya es esencial que los alumnos puedan conectar con sus experiencias personales con los nuevos conceptos para una comprensión más profunda. ¿Ya? Se reconoce la importancia también de superar las conceptualizaciones ingenuas y fomentar una comprensión más compleja. En el ámbito educativo, es crucial alejarse del aprendizaje memorístico y también promover un aprendizaje más significativo que estimule la comprensión personal. ¿Ya? La evaluación debe reflejar este enfoque considerando tanto como la comprensión conceptual, como la precisión y reflejando la visión del maestro sobre el aprendizaje. ¿Ya? Bueno, aquí también, como sabemos, en este tema que es el concepto de aprendizaje, también destacamos mucho sobre la importancia del aprendizaje significativo. ¿Sí? En el proceso de evaluación, como les comentaba, de una perspectiva más constructivista. ¿Sí? Bueno, para lograr un aprendizaje significativo es fundamental que los alumnos puedan conectar con sus experiencias. En el ámbito educativo es esencial que dejemos de lado, ¿no? El aprendizaje, como les comentaba, el aprendizaje memorístico, promover un enfoque que estimule aún más la comprensión personal. Y bueno, tenemos ahora sobre los enfoques de aprendizaje. Ya,
tenemos aquí. En el texto podemos observar diferentes enfoques que se aborda. En este tema se aborda bastantes enfoques de aprendizaje, destacando la distinción entre un aprendizaje memorístico y un aprendizaje más profundo. ¿Ya? Bien, el aprendizaje memorístico se centra más en la retención de información sin comprensión profunda. Ya en cambio, el aprendizaje profundo implica una comprensión significativa y un enfoque activo de aprendizaje. Ya, el aprendizaje memorístico puede llevar a ser superficial en la comprensión, ya, y limita también la aplicación de conocimientos en diversos contextos. Ya por otro lado, el aprendizaje profundo busca también desarrollar una comprensión personal del material, integrando como nuevas ideas de conocimientos previos de manera activa. ¿Ya? Se reconoce algo importante, que el aprendizaje memorístico puede ser útil en ciertos contextos y para ciertos tipos de información, ¿ya? Pero se destaca también la importancia de equilibrar el aprendizaje profundo y superficial de manera estratégica. Ya, el enfoque mixto permite una combinación adecuada de retención de información y comprensión profunda para optimizar el aprendizaje en diferentes situaciones. También nos hablan sobre que el aprendizaje memorístico puede también llevar a una retención, como decía, superficial de la información, lo que limita la capacidad de los alumnos, en este caso, para aplicar los conocimientos en diferentes situaciones. Ya por otro lado, el aprendizaje profundo, como les decía, busca que los alumnos desarrollen una comprensión personal y relacionarlo con sus experiencias previas e integrar ideas nuevas. ¿Ya? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Listo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Yo les voy a dar a conocer acerca del aprendizaje para toda la vida, ¿no? Bueno, un poco el texto hablaba de que este es valioso para el individuo, ya que desarrolla todas sus competencias, les permite identificar patrones o esquemas generales que después pueda transferir a otros, y con distintos contextos, ¿no? Y cambiantes. También hablaba, dentro del aprendizaje para toda la vida, hablaba de capacitarlos para hacer juicios complejos sobre su propio trabajo y el de los demás, así como para tomar decisiones en situaciones futuras que sean impredecibles e inciertas. En el texto también hablaba de lo que es ser un asesor de aprendizaje. Entonces dice que la habilidad para ser un asesor de aprendizaje efectivo no debe confundirse con la capacidad de desempeñarse bien en una tarea de evaluación creadas por otros. Por tanto, siempre necesitaremos analizar lo que los estudiantes, los niños practican actualmente y lo que podrían necesitar para su futuro. Sí, lo que podrían necesitar para su participación activa. Como en la sociedad, ¿no? Las prácticas tradicionales de evaluación pueden socavar la capacidad de los estudiantes para evaluar su propio aprendizaje. Entonces, esto quiere decir que siempre debemos reinventarnos, incluso utilizar las metodologías actuales, ¿no?, que tenemos para favorecer a este aprendizaje para toda la vida. También queremos, bueno, decir que los niños, los estudiantes sí dependen siempre de los juicios de otros, ¿no? Podrían siempre, bueno, dependiendo siempre de los juicios de otros, podrían no desarrollar un conjunto más amplio de habilidades, como el pensamiento crítico, por ejemplo. También tenemos que, bueno, la meta siempre debe ser que los chicos, los alumnos, aprendan por sí mismos a juzgar lo que constituye un buen trabajo y proporcionarles oportunidades para practicar esta actividad. Entonces, todo esto engloba lo que es el aprendizaje para la vida. También tenemos la evaluación del aprendizaje, ¿no? Y aquí tenemos algunos subtemas, que es la focalización en un ámbito específico. Y nos habla de que en el campo de la evaluación educativa es extenso y complejo, por lo que es necesario centrarse en una área específica.
para realizar un análisis profundo. En este caso se aborda la evaluación del aprendizaje. Un poco podemos aquí tomar de ejemplo una lista de cotejo, por ejemplo. Cuando tiene las destrezas, qué destrezas elegimos para evaluar al niño, porque sí es un campo extenso el que hay que evaluar, entonces hay que centrarlo, ¿no? Focalizarlo. Tenemos los problemas con los evaluadores. En el texto nos hablaba que en México muchos errores en la práctica de la evaluación se deben a la escasa o nula formación de los evaluadores, quienes a menudo son improvisados y carecen de conocimientos teóricos, metodológicos y adecuados. Nuevamente pienso que nos puede ayudar mucho los indicadores, pero además de que sí hay que tomar en cuenta que la evaluación siempre debe ser objetiva, no subjetiva. Eso, también tenemos la implementación deficiente de la evaluación. Nos habla de que los errores en la evaluación no se deben solo al proceso de evaluación en sí, sino a la forma en la que se implementa. Esto se observa tanto en la evaluación de alumnos, de niños, como en la de docentes y programas escolares, reflejando una falta de seriedad en el abordaje del tema. Tenemos dentro de la evaluación del aprendizaje también la importancia de evaluar el aprendizaje, ¿no? A pesar de que sea complejo y un poco difícil valorarlo, la evaluación sigue siendo esencial. Permite conocer los logros alcanzados, identificar áreas que necesitan mejora y retroalimentar la enseñanza. Entonces nos ayudamos tanto los docentes como los niños. Tenemos también los condicionantes de la evaluación. La evaluación del aprendizaje es un proceso multidimensional influido por los modelos de enseñanza, las teorías de aprendizaje, la formación del profesor como evaluador y sus experiencias previas, ¿no? Entonces es todo un complemento y un arte la evaluación del aprendizaje. Entonces vamos a seguir con la siguiente. Tenemos también la evaluación para el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje? Entonces, enfatiza la necesidad de equilibrar la evaluación del aprendizaje con la evaluación para el aprendizaje, destacando la importancia de invertir más en esta última para obtener beneficios significativos en el proceso educativo. Entonces, aquí nos habla de que la evaluación para el aprendizaje debe estar siempre más centrada, ¿no? O direccionada a que este proceso ayude a construir mucho más el desarrollo de los niños. También habla de la mejora de la percepción y uso de la evaluación. Aunque la evaluación ha sido aceptada como una parte de la cultura escolar, la implementación de las prácticas evaluativas sigue presentando desafíos, especialmente en cuanto a su frecuencia y el impacto en el aprendizaje. Tenemos el impacto de la evaluación formativa. Nos habla de mejorar la evaluación formativa, ya que esta puede beneficiar significativamente a los estudiantes de bajo rendimiento y ayudar a reducir las brechas de logro, destacando su potencial como una innovación clave para su mejora escolar, más no como una pérdida o una desventaja. Entonces, también tenemos la necesidad de formación docente. Pues para que la evaluación para el aprendizaje sea efectiva, es crucial proporcionar a los profesores herramientas adecuadas de formación continua en la evaluación, permitiendo implementar y mantener innovaciones en el aula. Esto nos quiere decir que siempre es importante no formarnos como docentes, ya que vemos que estamos en un mundo que evoluciona. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir a su ritmo, seguirnos instruyendo para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera. Tenemos también las limitaciones de las pruebas masivas nacionales. Estas pruebas solo proporcionan información anual y no pueden guiar el aprendizaje día a día sin diagnosticar necesidades inmediatas de los alumnos, lo cual subraya la necesidad de las evaluaciones formativas más frecuentes y específicas. Esta
es tomada como una limitación, debido a que, por ejemplo, con la pandemia, sí hubo un poco de retroceso en el aprendizaje, ya que era difícil que una maestra de escolar esté ahí con los niños, ¿no? Entonces, habla de que estas pruebas masivas nacionales solo guían el aprendizaje, por así decirlo, anualmente, no día con día. Entonces, por eso viene a ser una limitación. Dentro de la evaluación para el aprendizaje, he centrado algunas palabras claves, que es la evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, herramientas de evaluación y cultura de la evaluación y formación docente, que es un poco todo el tema que ya hemos abordado. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Licen, buenas noches con todas. Ya para culminar, vamos a hablar también de los beneficios del balance entre la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Como primer beneficio, los alumnos se benefician de la evaluación para el aprendizaje en ciertas formas significativas. Es lo que acabo de decir mi compañera. Tiene como primera prioridad en su diseño y su práctica servir el propósito de promover el aprendizaje de los alumnos y el resultado es un rendimiento mayor para todos los alumnos, especialmente para los de bajo logro, ya que ayuda a reducir el vacío de rendimiento entre los alumnos de clase media y los estatus socioeconómicos bajos. ¿Me ayudas con la siguiente? Ya, también tenemos lo que es las perspectivas internacionales de la evaluación para el aprendizaje. Dice que en la actualidad los docentes en su faceta de evaluadores disponen de una serie de recursos tanto cognitivos como sociales que les permiten comprender mejor la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, podríamos decir que están mucho mejor equipados que antes para actuar en el aula de forma acertada y expedita. Y de igual manera, en otros países, sobre todo en Europa, la evaluación se dirige hacia la habilidad en la resolución de problemas y no a la memorización de información o hechos. Las evaluaciones nacionales se vinculan al aprendizaje de competencias y propone que la evaluación del ámbito nacional no sea empleada para comparar alumnos, profesores, colegios o regiones. ¿Me ayudas con la siguiente? Y bueno, como conclusiones como tal, decimos que se destaca la información de la evaluación para apoyar el desarrollo del alumno y el interés público de la información sobre la mejora de la escuela. De igual manera, está orientada a fomentar el desarrollo de las capacidades o competencias de los alumnos que nunca para que memoricen datos sin comprometerlos. De igual manera, es empleada para una mejora integral de la escuela, no para clasificar y comparar a las escuelas o a los alumnos en función de los resultados obtenidos. Eso ha sido todo. Muchas gracias.